Me llamo Laila. Tengo 27 años. Soy de Kuwait. Lo primero que la mayoría de la gente piensa cuando escucha Kuwait es petróleo, dinero, lujo, y en cierto modo es correcto. Pero Kuwait también tiene cosas que el dinero no compra, como la mayoría de los lugares en el mundo. Crecí en una familia que tenía todo lo material que puedas imaginar. Casa grande en un barrio de Kuwait City, donde los vecinos también tienen casas grandes. 2 coches por cada adulto. Educación en colegios privados con currículo británico. Viajes al extranjero cada verano. Ropa, tecnología, las vacaciones que cualquier adolescente occidental querría tener. Y una identidad islámica que era parte del aire que respiraba. No como elección, como herencia. Como el idioma que se habla desde antes de que puedas decidir si lo quieres hablar o no. Soy la hija mayor. Tenía 2 hermanos menores. Mi padre, ejecutivo en una empresa petrolera. Mi madre, de una de las familias tribales importantes de Kuwait, que es una dimensión del estatus social en ese país que las personas de afuera no siempre entienden. Las familias tribales tienen su propia jerarquía, sus propias lealtades, sus propios sistemas de honor y de vergüenza, que operan paralelos a la estructura formal del Estado. Esa combinación, familia con dinero y familia con linaje tribal, hacía que las expectativas sobre mí fueran altas y específicas, no solo en el sentido de logros académicos o profesionales, sino en el sentido de ser la heredera correcta de una identidad correcta. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando la heredera correcta encontró algo que no cabía en el esquema. Kuwait City, en los años que yo crecí, era una ciudad en transformación constante. Más torres, más centros comerciales, más presencia internacional. Las tiendas del Golfo Mall donde compraba ropa de marcas que también compraban mis amigas en Londres o en Dubái. Las cafeterías de tercera ola donde el café venía con historia de origen y la gente hablaba en árabe y en inglés mezclados. Y al mismo tiempo, debajo de toda esa modernidad superficial, las estructuras que no habían cambiado, las expectativas sobre las mujeres, la importancia de casarse con alguien de familia correcta, el rol central de la mezquita como espacio de identidad comunitaria. El Islam no como convicción personal, sino como tejido social que definía quién eras y con quién eras. En el colegio privado con currículo británico que asistí, el islamismo y el cosmopolitismo coexistían sin demasiada tensión aparente. Estudiábamos Shakespeare y el Corán. Aprendíamos álgebra con métodos europeos en el mismo salón donde teníamos clases de recitación. Nos ponían el hijab para entrar a la mezquita del colegio y lo quitábamos para la clase de educación física. Ese doble registro era el agua en la que nadábamos. Normal. A los 18 entré a la universidad en Kuwait primero. Luego a los 20 me fui a hacer mi licenciatura en comunicación a una universidad en Gran Bretaña. 3 años en Londres. Eso fue la primera gran apertura. Londres fue el primer lugar en mi vida donde no era la hija de Al-Mutairi, donde nadie sabía quién era mi familia, ni qué linaje tribal cargaba. Donde era simplemente Laila, una estudiante árabe más entre miles de estudiantes internacionales. Esa anonimidad fue liberadora de maneras que no anticipé. En Kuwait, la identidad era siempre colectiva. Eras de tal familia, eras de tal tribu. Tenías tales responsabilidades hacia el honor de esos grupos. Las decisiones personales tenían consecuencias colectivas, y el colectivo tenía derecho a opinar sobre las decisiones personales. En Londres, nadie tenía derecho a opinar sobre mis decisiones. Nadie me miraba cuando no llevaba el hijab en público, que en Kuwait hubiera generado conversación. Nadie sabía si rezaba o no rezaba. Era libre de ser quien era o de descubrir quién era. Y en esa libertad, empezaron a emerger preguntas que en Kuwait no tenían espacio. ¿Creía yo en el Islam porque lo había examinado honestamente y era lo que más sentido tenía? ¿O creía en él porque nacer en Kuwait en mi familia hacía que no creer no fuera una opción real? Esa pregunta, formulada así con toda su honestidad, me resultó perturbadora, porque la respuesta que emergía no era la que yo habría querido. Tenía convicción en algunas cosas del Islam. La existencia de Dios, absolutamente. La importancia de la ética, sí. Algunos valores profundos que el Islam encarnaba, sí.
Pero la convicción completa, la que siente que ha examinado el sistema y lo elige libremente, esa no la tenía. Tenía herencia. Y la herencia no es lo mismo que la convicción. Esa distinción empezó a crecer en mí durante los 3 años londinenses. La historia de cómo llegué al Evangelio tiene un escenario que me gusta contar, porque es tan ordinario que resulta casi irónico. Era un sábado lluvioso de noviembre, el segundo año de universidad. Estaba en Portobello Road, el mercado de Notting Hill, que los fines de semana se llena de tiendas de segunda mano y librerías de usados. Entré a una de esas librerías, no porque buscara nada específico, sino porque llovía y quería refugiarme del frío. Caminé entre los estantes durante un rato. La librería tenía esa mezcla aleatoria de los lugares donde los libros llegan sin un sistema claro. Cocina junto a filosofía, junto a novela romántica, junto a religión. En la sección de religión tomé varias cosas sin propósito particular. Un libro sobre budismo zen, un texto de Khalil Gibran y una Biblia pequeña en inglés con cubierta de cuero suave, edición de bolsillo, que estaba entre 2 libros más gordos como si hubiera llegado ahí por accidente. La Biblia costaba 2 libras. La compré sin pensar demasiado. Por curiosidad académica, me dije. Para entender mejor la tradición que había producido tanta literatura y arte occidental. Una razón completamente intelectual y completamente distante de cualquier búsqueda espiritual. Me la llevé al apartamento. La puse en la estantería donde convivía con libros de comunicación y novelas y guías de Londres. Pasaron 3 semanas antes de que la abriera. La abrí una noche de diciembre, con una taza de té y la lluvia londinense en la ventana, sin ninguna expectativa particular. Empecé por donde empecé. El comienzo. El Evangelio de Mateo. Los primeros capítulos. La genealogía que no conocía. El nacimiento en Belén que sí conocía en la versión coránica, pero que en Mateo tiene detalles diferentes. Los magos del Oriente, que en el Corán no aparecen. Lo que me detuvo fue el Sermón del Monte. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Leí el Sermón del Monte en una sola sentada y al final tuve que cerrar el libro y dejarlo a un lado unos minutos. No porque fuera lo que esperaba, sino porque no era lo que esperaba. El Sermón del Monte tiene una ética que es radicalmente diferente a cualquier sistema que yo había encontrado. No es una lista de prohibiciones. Es una descripción de un tipo de persona. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. En árabe, en el Corán, hay nociones de paz, pero la palabra Islam misma viene de una raíz que incluye sumisión. El pacificador del Sermón del Monte es alguien que crea paz, no que se somete a ella. Esa distinción lingüística y teológica me llegó de una manera que no esperaba. Seguí leyendo. Mateo 5:43-48. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esa instrucción no existe en el Islam de esta manera, no con esta radicalidad. Amar al enemigo, bendecir al que maldice. Eso no es estrategia ni pragmatismo. Es una visión del ser humano que dice que el amor puede ser incondicionado en una manera que va más allá de cualquier sistema de reciprocidad. Esa noche leí durante 4 horas. Cuando cerré el libro, la lluvia había parado y Londres de noche tenía ese brillo específico de los adoquines mojados bajo las farolas. Algo había cambiado. No sabía todavía exactamente qué. Los meses que siguieron fueron de una lectura seria y honesta. No solo el Evangelio de Mateo. Los 4 evangelios. Las cartas de Pablo. Los Salmos. También leí literatura crítica. Libros que cuestionaban el Nuevo Testamento. Respuestas a esos libros. La historia del canon bíblico. Los debates sobre la historicidad de Jesús. No quería llegar a ninguna conclusión sin haber examinado los argumentos en contra también. Lo que encontré en ese proceso fue algo que no esperaba. Cuanto más examinaba,
más resistente resultaba ser lo que el Evangelio decía sobre Jesús. No digo que no hay preguntas, las hay, y son legítimas. Pero en el centro, en el Jesús de los Evangelios que enseña y sana y confronta a los poderosos, y se sienta con los marginados y dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», había algo que resultaba más sólido cuanto más lo examinaba. También tuve conversaciones. Había en mi universidad una capellanía ecuménica con una capellana anglicana, una mujer de unos 45 años llamada Reverenda Sara, que tenía la reputación de ser alguien con quien se podía hablar de cualquier cosa sin recibir respuestas prefabricadas. Fui a verla un día de enero. Le dije que era árabe, que había crecido en el Islam, que estaba leyendo la Biblia por primera vez con honestidad y que tenía preguntas. La reverenda Sara me dijo, «Bienvenida. Las preguntas son la señal de que estás tomando esto en serio». Tuvimos 4 o 5 conversaciones largas durante ese semestre. No me convenció de nada. No intentó convencerme. Respondió mis preguntas con honestidad, incluyendo las que no tenían respuestas simples, y me dejó llegar a mis propias conclusiones. La noche que tomé la decisión fue una noche de abril. Faltaban pocas semanas para terminar el año universitario. Estaba sola en mi apartamento, con el Evangelio de Juan, abierto en el capítulo 20. María Magdalena en el jardín. El sepulcro vacío. La confusión. Las lágrimas. Y Jesús que se aparece y la llama por nombre. María. Solo su nombre. Y ella lo reconoció. Ese momento me detuvo de una manera diferente a todas las veces anteriores que había leído algo impactante. Porque en ese momento sentí algo que no era emocional exactamente. Era más profundo que la emoción. Era como si algo en mí que había estado esperando sin saber qué esperaba, de pronto reconociera algo. Cerré los ojos, y en mi apartamento de Londres, en la primera hora de un martes de abril, le hablé a Jesús. En árabe, que es el idioma de mi alma, le dije que había leído lo que había dicho sobre sí mismo, que había examinado los argumentos, que lo que encontraba en él era real de una manera que nada más que yo hubiera encontrado era real, que quería conocerlo, no como figura histórica, no como profeta del Corán, no como personaje religioso, como el que dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», como el que llama a las personas por nombre. Y le dije que sí. Lo que vino en el silencio después de esa oración fue la paz de Juan 14:27, la que no da el mundo, la que existe aunque todo el resto esté incierto. Una calma que era nueva en una manera que no tengo palabras completamente exactas para describir. Eso fue la noche que dije que sí a Jesús. Terminé la universidad en junio, con honores, con el orgullo de mi familia que esperaba esos honores como parte del plan. Volví a Kuwait con una maleta y con algo que no cabía en la maleta. Una fe nueva que no tenía todavía dónde vivirse en el contexto al que regresaba. Los primeros meses de vuelta fueron de una doble vida que conocía por instinto pero que no había vivido nunca en ese nivel. Externamente era Laila Al-Mutairi, la que volvía de Londres con su título. Asistía a los eventos familiares. Usaba el abaya en los contextos que lo requerían. Respondía como se esperaba. Por dentro era diferente. Oraba a Jesús cada noche. Leía la Biblia en el teléfono, con la pantalla a baja luminosidad, en los momentos de privacidad. Buscaba en Internet comunidades de creyentes de fondo islámico en Kuwait, que existen de manera muy discreta y clandestina. Kuwait tiene una comunidad cristiana pequeña compuesta principalmente de expatriados. Hay iglesias para filipinos, indios, occidentales. Los kuwaitíes musulmanes no pueden convertirse legalmente sin consecuencias jurídicas serias. La apostasía en Kuwait no tiene pena de muerte explícita en el Código Penal, pero la ley de familia islámica se aplica con consecuencias devastadoras en términos de herencia, matrimonio y custodia. Y la presión social y familiar puede ser tan total como cualquier ley formal. 6 meses después de regresar de Londres, alguien en la familia lo descubrió. No fue dramático el momento del descubrimiento. Fue banal, como son muchas de las cosas que cambian todo.
Mi madre entró a mi cuarto una tarde mientras yo estaba leyendo. Tenía el teléfono en la mano con la Biblia abierta en pantalla. Normalmente lo habría cerrado antes de que llegara. Ese día no lo vi llegar. Mi madre lo vio. No dijo nada inmediatamente. Se fue. Esa noche, tarde, me llamó a la sala. Mi padre estaba ahí también. Y mi tío materno, el hermano de mi madre, que es un hombre con peso en la familia y con convicciones religiosas muy fuertes. La conversación que siguió fue de las que no se olvidan. No porque hubiera violencia, sino porque había una frialdad calculada que en cierto modo es peor que la explosión. Mi padre habló de la familia, del nombre, de lo que significaría para la tribu si esto se supiera. Mi madre lloraba en silencio con una expresión que era genuinamente dolorosa, porque el amor de ella era real, aunque lo que me pedía fuera imposible. Y mi tío habló de la fe, con una precisión religiosa que mostraba que había pensado en este tipo de situación. Me habló de la apostasía, de sus consecuencias, de la misericordia de Dios que siempre tenía espacio para el arrepentimiento. Les dije la verdad, con respeto y con claridad. Les dije que había encontrado a Jesús, que era real para mí, que no podía fingir que no era así. El silencio que siguió fue largo. Luego mi padre dijo 4 palabras. Vamos a ayudarte. Esas 4 palabras, pronunciadas con la calma de alguien que ya tiene un plan, fueron más inquietantes que cualquier grito hubiera sido. Voy a pausar aquí porque sé que hay personas escuchando esto que conocen ese tipo de calma familiar. La calma de alguien que tiene poder sobre tu vida y que ya decidió qué van a hacer con él. Si eso resuena en ti, esta historia tiene algo para ti. Quédate. Y si este video te llegó de alguna manera, te pido que te suscribas al canal y lo compartas. Estas historias necesitan llegar a más personas. 2 semanas después de esa conversación, una mañana de jueves, me dijeron que íbamos a visitar a un especialista. No me dijeron más. No tuve opción de no ir. El lugar al que llegamos era un centro privado en un barrio residencial de Kuwait City. No tenía señal exterior que lo identificara claramente. Por dentro era limpio, formal, con funcionarios religiosos y psicólogos islamistas trabajando juntos en lo que ellos llamaban rehabilitación de la fe. Estos centros existen en Kuwait y en otros países del Golfo. No son ilegales. Operan dentro de un marco legal que en esos países permite a las familias internar a miembros que muestran desviaciones religiosas. No son prisiones formales, pero tampoco son voluntarios. Me dieron una habitación. Me quitaron el teléfono. Me dijeron que el proceso duraría el tiempo necesario. Mi familia visitaría los fines de semana. 40 días. No voy a describir cada día de esos 40 días. Pero sí quiero decir lo que fue importante. El centro tenía un programa estructurado, sesiones de Corán por la mañana, sesiones individuales con un sheikh que se especializaba en casos de desviación, sesiones de psicología islámica, oraciones en grupo, una biblioteca con libros islámicos, sin acceso a internet, sin teléfono. El sheikh que me atendía era un hombre de unos 50 años, con título universitario, bien hablado, que había trabajado con otros casos como el mío. No era brutal, era sofisticado. Sus argumentos estaban bien construidos. Tenía respuestas para cada objeción teológica que yo planteara. Yo escuchaba. Respondía cuando tenía algo que decir. Y luego, a solas en mi habitación, procesaba todo. Y lo que descubrí en ese proceso fue algo que no esperaba. Que la presión, en lugar de debilitar lo que yo creía, lo profundizaba. No porque fuera masoquista ni porque me gustara la adversidad, sino porque cuando el sistema externo intenta convencerte de que lo que sentiste no fue real, te ves obligada a examinar si fue real. Y al examinarlo, lo encuentras más sólido de lo que creías. Eso fue lo que pasó en esas 40 noches. Por la noche, en la oscuridad de esa habitación, oraba, sin Biblia, sin ningún objeto, solo con la memoria de lo que había leído
y con la presencia que había encontrado en el apartamento de Londres. Y esa presencia estaba ahí también, en ese cuarto del centro de Kuwait City, sin ninguna condición externa favorable. Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Esa promesa la probé durante 40 noches. Se sostuvo cada una. En la tercera semana, el sheikh hizo algo que no esperaba. Me preguntó qué era específicamente lo que había encontrado en el cristianismo que el Islam no le daba. No lo preguntó de manera retórica, como preámbulo para desmontar mi respuesta. Lo preguntó como alguien que genuinamente quería entender el punto de quiebre. Le respondí con honestidad. Le dije que en el Islam que yo había conocido siempre había una distancia entre Dios y yo, que Dios era trascendente, absoluto, que recibía mis oraciones, pero que yo nunca sentía que me conocía, que la salvación era una incertidumbre permanente que dependía de un balance de méritos que yo no podía conocer. Le dije que lo que encontré en el Evangelio fue un Dios que se acercó, que se hizo carne, que lloró, que buscó a las personas que se habían perdido, que llamaba por nombre, y que la salvación no era una incertidumbre, sino una promesa. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Esa certeza no existe en el Islam. Y para mí, esa certeza era la diferencia entre una religión que cumples y esperando lo mejor, y una relación donde ya sabes cómo termina. El sheikh escuchó todo eso. Luego dijo algo que me sorprendió. Me dijo que podía entender por qué eso era atractivo, que el deseo de cercanía con Dios y de certeza de salvación eran deseos humanos comprensibles, pero que el camino que yo había elegido para satisfacerlos era equivocado. Discrepamos educadamente, y en esa discrepancia, ninguno de los dos convenció al otro. Pero el hecho de que él hiciera la pregunta honesta me dijo que era un hombre más complejo de lo que el sistema en que trabajaba. En el día 40 me llamaron a la oficina de dirección. Mi padre estaba ahí, el director del centro también. Me dijeron que el proceso había concluido, que esperaban que yo hubiera reflexionado suficientemente, que el camino de vuelta a la familia y a la fe de origen siempre estaba abierto. Me preguntaron si había algo que quería decir. Les dije que agradecía la preocupación de mi familia, que entendía que actuaban desde el amor, aunque no estuviera de acuerdo con los métodos, y que lo que creía era lo mismo que creía cuando entré 40 días atrás. Mi padre no dijo nada. Su cara era la de alguien que esperaba esta respuesta, aunque la había temido. Salí del centro con lo que había entrado, nada material excepto la ropa que usaba, y con algo que no tenía cuando entré, una fe 40 días más profunda. Los meses después del centro fueron los más difíciles externamente. Mi familia no me trató con hostilidad abierta, pero había una vigilancia y una tensión que lo impregnaba todo. Mi teléfono estaba monitoreado, no de manera encubierta, me lo dijeron directamente. Mi madre revisaba con quién hablaba. Mi padre tenía conversaciones periódicas conmigo sobre el proceso de recuperación, como si lo que yo creía fuera una enfermedad que tenía fases de remisión. Mi tío materno vino varias veces más. Las conversaciones eran siempre las mismas, siempre educadas, siempre con la misma presión de fondo. Y yo seguía siendo Laila Al-Mutairi de cara al exterior. Trabajaba en una empresa de comunicación. Asistía a los eventos familiares. Cumplía con lo que era cumplible sin mentir activamente sobre lo que creía. Por dentro seguía orando. Seguía leyendo cuando podía. Había encontrado, a través de contactos muy cautelosos, una pequeña red de creyentes kuwaitíes de fondo islámico que se reunían de manera muy discreta. La conectividad era mínima por seguridad, pero existía. Lo que me sostuvo en ese período fue algo que aprendí en las 40 noches del centro, que la fe no requiere condiciones externas favorables para ser real, que Dios no se va cuando te quitan el teléfono y la Biblia, que la presencia que encontré en Londres estaba en Kuwait también. Quiero pausar aquí y decirte algo directamente. Si eres una persona joven que está en un proceso de búsqueda espiritual
y que tiene miedo de las consecuencias que puede tener esa búsqueda en tu familia o en tu comunidad, lo que voy a decirte es esto: el miedo es válido. Las consecuencias son reales. Yo las viví, pero también es real que hay algo que ninguna consecuencia puede quitarte si realmente lo encontraste. Y ese algo vale. Escríbeme en los comentarios. Y si este video te llegó de alguna manera, compártelo. 2 años después de salir del centro, tomé la decisión de irme de Kuwait. No fue una decisión fácil ni repentina. Fue el resultado de 2 años de evaluar opciones y de reconocer que el espacio en Kuwait para ser quien yo era se iba achicando de manera que no era sostenible a largo plazo. Hay mujeres en Kuwait que han encontrado maneras de vivir su fe en Cristo de manera discreta y continuar en el país. Eso requiere un nivel de clandestinidad permanente que tiene costos. Para algunas personas, esa es la opción correcta. Para mí, con el nivel de visibilidad que tenía mi familia y el monitoreo al que estaba sometida, no era viable. Conseguí una oportunidad laboral en Europa a través de una empresa de comunicación. Mi familia lo aprobó, paradójicamente, porque seguir construyendo un currículo internacional era parte del plan que ellos tenían para mí. No imaginaban que era también la puerta de salida que yo necesitaba. La noche antes de irme, mi madre vino a mi cuarto. Se sentó en el borde de la cama. No habló de religión. Me preguntó si llevaba suficiente ropa de abrigo, si tenía todo lo que necesitaba, si iba a comer bien. Las preguntas de las madres cuando no saben cómo decir lo que quieren decir. La abracé. Durante mucho tiempo, sin palabras. En Europa, por primera vez desde que regresé de Londres, pude ser quien era sin doble vida. Encontré una iglesia con una comunidad internacional, personas de muchos países, muchas historias, muchas maneras de llegar. Un pastor que conocía el contexto del Oriente Medio y que tenía experiencia con personas que habían venido de donde yo venía. Me bautizaron 6 meses después de llegar, en una pequeña ceremonia un domingo de primavera, una congregación de 70 personas aproximadamente, sin nadie de mi familia presente, pero con un grupo de personas que me conocían completamente y que celebraban lo que yo celebraba. Eso fue el día que me bautizaron, uno de los días más importantes de mi vida. Y también fue un día de una complejidad emocional que no esperaba, porque en el mismo momento de la alegría, estaba también la conciencia de la distancia, de mi madre que no estaba, de mi padre que no sabía, de mis hermanos que no entendían. La alegría y el duelo son más frecuentes compañeros de lo que se reconoce en la fe. El Evangelio mismo lo sabe. Juan 16:20. Vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo que nadie puede quitar existe dentro del duelo, no en su ausencia. Eso lo viví ese día de manera muy concreta. Mi madre y yo hablamos, no con la frecuencia que ambas quisiéramos, y no con la total honestidad que ambas desearíamos, porque hay cosas que ella prefiere no nombrar, y yo respeto ese límite. Pero hablamos. Me pregunta cómo estoy. Le digo que bien. Me pregunta si tengo amigos, si estoy cuidando la salud. Le digo que sí. A veces me manda fotos de Kuwait, del jardín de casa, de las flores que cuida con ese amor que tiene. Un día me preguntó si era feliz. Solo eso. Le dije que sí, que más que nunca, que había encontrado algo que llenaba un espacio que no sabía que tenía. No dijo que lo entendía, pero tampoco dijo que estaba mal. Solo dijo, mientras estés bien. Eso fue suficiente para mí, porque en ese mientras estés bien había algo del amor que persiste aunque no comprenda, del amor que pone el bienestar del hijo por encima de la necesidad de entender todas sus decisiones. Oro por mi madre cada día, por sus ojos oscuros que son los míos, por sus manos que me prepararon la maleta con el abrigo correcto, por la distancia que hay entre nosotras y que espero que algún día se achique. Hay algo que quiero decir sobre el árabe y la fe que me parece importante. El árabe es el idioma de mi alma. Es el idioma en que pienso cuando pienso desde lo más profundo.
Es el idioma en que soñé toda mi infancia y adolescencia. Es el idioma de mi madre y de mi abuela y de todas las mujeres que me precedieron en mi familia. Cuando me convertí al cristianismo, una de las primeras preguntas que me hice fue si podría seguir orando en árabe. Si el árabe podía ser un idioma para hablar con el Jesús del Evangelio, no solo el idioma del Corán. La respuesta que encontré fue: absolutamente. Juan 1:1 en árabe. Fil bad'i kan al-kalima. En el principio era el verbo. El árabe tiene una manera de decir eso que le añade una profundidad resonante. Al-kalima, el verbo, la palabra. En árabe esa palabra tiene capas que el español o el inglés no alcanzan completamente. Salmo 23 en árabe. Rabbu ra'iyya fala yu'wisuni shay'un. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La versión árabe del salmo más conocido del mundo tiene una musicalidad que me lleva a ese cuarto de Kuwait City en las noches del centro. El árabe no le pertenece al Corán. El árabe es un idioma. El idioma de Al-Mutanabi y de Ibn Arabi y de la poesía preislámica y de los primeros cristianos de Siria y de Palestina que oraban en una lengua pariente. El árabe es el idioma de Jesús y de sus seguidores más tempranos. Ese idioma es mío y lo sigo usando para hablar con Dios. Quiero hablar más específicamente sobre los centros de rehabilitación religiosa, porque creo que hay información importante que pocas personas fuera de la región conocen. Estos centros existen en Kuwait, en Arabia Saudita, en los Emiratos, en Bahrein y en otros países del Golfo. Tienen diferentes nombres y diferentes formatos, pero una función común: atender a personas que han mostrado desviación de la fe islámica, lo que puede incluir desde contacto con otras religiones hasta prácticas consideradas heterodoxas dentro del Islam mismo. Algunos son gestionados por organizaciones religiosas privadas. Otros tienen conexiones con el Ministerio de Asuntos Religiosos del Estado. Todos operan en un espacio legal que en esos países permite a las familias una intervención que en países con libertad religiosa plena sería considerada restricción ilegal de la libertad. No son todos iguales. El que yo viví era relativamente suave en sus métodos. No había coerción física. Las condiciones materiales eran aceptables. El personal era educado. Existen casos documentados de centros con condiciones mucho más severas. Lo que tienen en común es la premisa: que la fe es algo que puede ser corregido desde afuera a través de suficiente exposición al sistema correcto. Esa premisa es profundamente errónea, como yo descubrí en 40 noches. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado la existencia de estos centros. El relator especial de la ONU para la Libertad Religiosa ha mencionado su existencia en informes sobre el Golfo. No son secretos. Son parte de un sistema legal y social que en esos países considera la apostasía no solo un pecado, sino una desviación que justifica intervención familiar y estatal. Cuento esto no para hacer política, para que se entienda el contexto real en el que mi historia ocurrió. Quiero volver a la reverenda Sara porque me parece que merece más espacio del que le di. Sara era anglicana. Trabajaba en la capellanía universitaria de mi universidad en Londres. Era una mujer de fe profunda y de una apertura intelectual que yo raramente había encontrado en personas religiosas de cualquier tradición. Lo que me impactó de ella desde la primera conversación fue que no tenía agenda conmigo. No intentaba convertirme. No intentaba demostrarme nada. Respondía a mis preguntas con la honestidad de alguien que no tiene miedo de las preguntas difíciles porque ha vivido su fe de manera que incluye esas preguntas. Una vez le pregunté directamente: ¿por qué no intentas convencerme? La mayoría de los creyentes que yo conocía tenían una urgencia de persuasión que yo encontraba incómoda. Me respondió algo que no olvidé: no es mi trabajo convencerte, es el trabajo del Espíritu. Mi trabajo es responder honestamente cuando me preguntas y no mentirte cuando la verdad es complicada. Esa distinción entre el trabajo humano y el trabajo divino en la conversión es algo que encuentro en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No es argumento humano que convierte.
Es una atracción que viene de otro lugar. La reverenda Sara fue parte de ese proceso para mí. No porque me convenciera de nada, sino porque su presencia y su honestidad hicieron espacio para que el proceso ocurriera. En los 40 días del centro, sin teléfono, sin Biblia, sin acceso a ningún recurso externo, llegué a una comprensión sobre la identidad que no hubiera llegado en condiciones normales. Antes de eso, mi identidad había sido siempre relacional. Era la hija de Al-Mutairi. Era la graduada de la Universidad Británica. Era la joven de familia tribal importante. Todas esas identidades dependían de otras personas para existir. Si la familia cambiaba de opinión sobre mí, si el linaje me rechazaba, esas identidades se desmoronaban. Lo que descubrí en esas 40 noches es que hay una identidad que no depende de ningún sistema humano. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hija de Dios, no hija de Al-Mutairi, no hija de Kuwait, no hija del linaje tribal, hija de Dios. Esa identidad no podía quitármela el centro. No podía quitármela el sheikh. No podía quitármela mi familia por más que lo intentara. Porque no dependía de ninguno de ellos para existir. Eso fue una revolución. Y esa revolución interior fue lo que me permitió salir del centro 40 días después con la misma certeza con la que entré. Porque mientras estaba ahí adentro, la presión apuntaba a mis identidades relacionales. Y lo que descubrí es que la identidad que más importaba era la única que no podían tocar. Mamá, si de alguna manera esto llega a tus manos, quiero que sepas algo que nunca te dije con estas palabras. El día que me preparaste la maleta con el abrigo correcto antes de que me fuera a Europa, ese gesto pequeño y ordinario me llegó más profundo que cualquier discurso, porque en ese gesto había algo que era más antiguo que la religión y más profundo que el desacuerdo. El amor de una madre que quiere que su hija esté bien aunque no entienda todas sus decisiones. Sé que lo que encontré te resulta incomprensible, que desde donde estás, lo que hice parece una traición a todo lo que somos. No te pido que lo entiendas completamente, solo que sepas que no te traicioné a ti. Encontré algo que me encontró a mí en el momento en que más lo necesitaba. Y lo que encontré no me hizo menos árabe, no me hizo menos kuwaití, no me hizo menos tu hija. Me hizo más yo misma de lo que nunca había sido. Las flores de tu jardín que me mandas en las fotos son todavía mis flores. El mar del Golfo que veo en mis sueños es todavía mi mar. El árabe que usé para orar esa noche de abril en Londres es el mismo árabe que me enseñaste tú. Te amo, mamá, con toda la distancia y con toda la esperanza de que algún día esa distancia se achique de la manera que solo Dios puede organizar. Tu hija, Laila. Volví al Sermón del Monte muchas veces desde aquella primera noche en el apartamento de Londres. Es el texto que abrió todo para mí y sigue siendo el que más regreso. Hay una parte que en los 40 días del centro cobró un significado especial. Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Leí eso muchas veces en el colegio, como texto de estudio académico comparado de religiones. Lo leí como algo abstracto que le había pasado a personas de otro tiempo y otro lugar. En el centro, esas palabras dejaron de ser abstractas, porque yo estaba en esa situación, no de manera dramática. No había tortura ni violencia física, pero había presión, había confinamiento, había personas que me decían que lo que creía era un error y que lo que sentía no era real. Y en ese contexto, esas palabras del Sermón del Monte tenían un peso diferente, no como instrucción externa sobre cómo debo sentirme, como descripción de algo que ya era verdad en mi experiencia, que en el fondo del confinamiento, en el centro de la presión, había una alegría que no dependía de las circunstancias.
Gozaos y alegraos. No, aguanten estoicamente. Gozaos. Una instrucción activa hacia la alegría en el momento de mayor adversidad. Lo probé. Es posible. No naturalmente, no por fuerza propia, pero con la presencia de Dios que estaba en ese cuarto. Sí, hay algo que quiero decir sobre la experiencia de crecer en el Golfo Pérsico, que creo que tiene relevancia más allá de mi historia personal. Kuwait es uno de los países más ricos del mundo per cápita. La riqueza del petróleo financió generaciones de educación, infraestructura, bienestar social. Los kuwaitíes tienen cosas que la mayoría del mundo no tiene, y sin embargo, hay un vacío en esa riqueza que el dinero no puede llenar. Hay en el Golfo tasas de depresión y de ansiedad que los sistemas de salud oficiales raramente reconocen públicamente, pero que los psicólogos que trabajan ahí conocen bien. Hay entre los jóvenes del Golfo una búsqueda de sentido que la opulencia material no resuelve y que el Islam cultural heredado tampoco siempre satisface. Esa búsqueda lleva a personas a lugares muy diferentes. Algunos al nihilismo, algunos a radicalizaciones religiosas de distintos tipos, algunos como yo, a una búsqueda honesta que los lleva a lugares inesperados. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa pregunta tiene un significado específico cuando la hace alguien que creció rodeada de todo lo que el mundo puede dar. Cuando la respuesta, todo lo que puedas imaginar materialmente, resulta no ser suficiente. El alma tiene hambre de cosas que el dinero no compra, y cuando esas cosas finalmente se encuentran, se reconocen con una claridad que ningún objeto de lujo produce. Quiero hablarle directamente a las mujeres del Golfo, a las kuwaitíes, las emiratíes, las cataríes, las saudíes, las bahreiníes, a las que crecieron en familias como la mía, con todo lo material y con toda la identidad cultural y religiosa estructurada alrededor del Islam de sus familias. Para ustedes quiero decir, sus preguntas son válidas. La búsqueda honesta es válida. El hecho de que su contexto no tenga espacio para ciertas preguntas no significa que las preguntas estén mal. Entiendo el costo. Entiendo la vigilancia familiar. Entiendo el peso del linaje y del honor. Entiendo los centros de rehabilitación. Entiendo la presión de ser la heredera correcta de la identidad correcta. Y les digo, hay algo del otro lado que vale más que todo eso junto. No el abandono de su cultura, no el rechazo de lo árabe. Jesús nació en el Oriente Medio. El árabe es un idioma hermoso para hablar con Dios. Los valores de hospitalidad y familia y comunidad que son parte de la cultura del Golfo no son incompatibles con el Evangelio. El Evangelio los completa, no los reemplaza. Lo que sí reemplaza es el vacío, el espacio interior donde debería haber certeza y hay incertidumbre, donde debería haber relación y hay cumplimiento, donde debería haber un Dios que conoce su nombre y hay un árbitro distante. Busquen, con cuidado, con sabiduría, pero busquen. 40 días en ese centro fue una experiencia que no elegiría volver a vivir, y al mismo tiempo fue una de las más formativas de mi historia. Lo que aprendí que la fe no vive en los objetos. Me quitaron la Biblia, el teléfono, el acceso a cualquier recurso cristiano, y Dios siguió ahí. Eso me enseñó que lo que encontré en Londres no vivía en el libro ni en el teléfono, vivía en mí, o más precisamente, vivía en la presencia que había entrado en mí aquella noche de abril. Aprendí que la presión puede profundizar la fe en lugar de destruirla. Cada argumento del sheikh, cada sesión de orientación, en lugar de sacudir los cimientos de lo que creía, me obligaba a examinarlos más profundamente. Y cuanto más profundo llegaba, más sólido lo encontraba. Aprendí que hay personas del otro lado que son humanos complejos, no simplemente villanos. El sheikh que me atendía creía genuinamente en lo que hacía. Mi familia actuaba desde el amor, aunque los métodos fueran imposibles para mí. Verlos como personas reales, en lugar de como obstáculos, me ayudó a no cargar odio.
Y aprendí que la presencia de Dios no depende de las circunstancias externas. 40 noches sin Biblia, sin teléfono, sin contacto con creyentes, y Dios estuvo ahí cada noche. Eso no es algo que se pueda enseñar en una clase de teología. Tienes que vivirlo. Cada vez que llueve donde vivo ahora, pienso en esa tarde de noviembre en Notting Hill, en los adoquines mojados, en la librería de segunda mano donde entré para refugiarme del frío, en los 2 libras que costó la Biblia que lo cambió todo. La lluvia tiene ese efecto. Transporta a los momentos que marcaron, y ese momento, una tarde ordinaria en una librería ordinaria bajo la lluvia de Londres, fue la puerta. Me pregunto a veces qué hubiera pasado si ese día no llovía, si me hubiera quedado en el apartamento, si hubiera pasado de largo la librería, si hubiera tomado el otro camino. La respuesta que llegó es, no lo sé, y quizás eso es parte del punto. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 3 que el Espíritu sopla donde quiere, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. La lluvia de noviembre en Notting Hill fue parte de algo más grande que el azar. Jesús usa cosas ordinarias: pescadores, pan, vino, agua, una conversación en un pozo al mediodía, una cena en casa de un cobrador de impuestos, una tarde lluviosa en una librería de segunda mano donde una estudiante árabe compra una Biblia de 2 libras. Lo ordinario como puerta a lo extraordinario. Eso es una de las cosas más específicas del Evangelio. Y lo sigo reconociendo en mi vida cotidiana cuando aprendo a verlo. Hay miles de jóvenes del Golfo que estudian en universidades de Europa y América del Norte cada año. Son uno de los grupos estudiantiles internacionales más numerosos en muchos países. Van con sus valores, su cultura, sus familias a distancia pero presentes a través del teléfono. Y muchos de ellos, en esa distancia, se encuentran con preguntas que en casa no tenían espacio. No todos llegan a donde yo llegué. Muchos vuelven con sus convicciones reforzadas. Algunos profundizan en el Islam de manera genuina. Otros se vuelven más seculares. Cada historia es diferente. Pero para los que en esa distancia encuentran algo que los sorprende, algo en el Evangelio o en la fe cristiana que resuena de una manera que no esperaban, quiero decirles algo. Lo que sienten es válido. Las preguntas que emergen son válidas. El hecho de que su familia no tenga espacio para esas preguntas no las invalida. Y hay personas que lo vivieron antes que ustedes, que pagaron el precio de buscar honestamente, que están del otro lado y pueden decirles, vale la pena. No hace falta que tomen decisiones apresuradas. No hace falta que se expongan antes de estar listos. Pero tampoco cierren las preguntas antes de tiempo. Las preguntas honestas llevan a lugares reales si se les permite hacer su trabajo. Quiero orar antes de terminar. Desde Kuwait, desde Londres, desde donde sea que estoy ahora, desde el árabe que es mi idioma para hablar con Dios. Señor, gracias. Gracias por la lluvia de noviembre en Notting Hill. Gracias por los 2 libras que costó la Biblia. Gracias por la reverenda Sara y su honestidad sin agenda. Gracias por la noche de abril en Londres, donde dijiste mi nombre como Jesús dijo el de María en el jardín. Gracias por los 40 días del centro. Sé que eso suena extraño, pero en esos 40 días descubrí que no puedes quitarme lo que tienes, que tu presencia no necesita condiciones externas, que la identidad de hija de Dios es más profunda que cualquier cosa que ningún sheikh pueda redefinir. Gracias por mi madre que me pone el abrigo correcto en la maleta, por el amor que persiste aunque no entienda, que esa distancia que hay entre nosotras sea del tipo que tú puedes acortar. Señor, te pido por las jóvenes del Golfo que estudian en universidades del mundo y que tienen preguntas que nadie en su entorno puede responder, por las que leen en secreto, por las que sienten algo que no saben nombrar todavía. Llámalas por nombre, como llamaste a María, como me llamaste a mí, y que sepan que hay camino. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que entró al mundo por Belén, y que me encontró en una librería de Notting Hill. Amén. Has escuchado a una joven del Golfo contarte su historia.
lujo exterior, vacío interior. Búsqueda honesta en una librería de Notting Hill, bajo la lluvia de noviembre. Una noche de abril en un apartamento de Londres. El regreso, el descubrimiento, los 40 días, la salida. Y ahora, a 27 años, viviendo en Europa, libre de ser quien es. No vine a decirte que el camino es fácil. No lo es. Vine a decirte que lo que hay al final del camino es real. Si eres joven y buscas, lee el Evangelio de Juan. Habla con Jesús como si fuera real, con tus preguntas, con tus dudas, con todo lo que eres. Porque en mi experiencia, Él responde. Si estás pagando un precio ahora mismo por lo que crees, no estás sola. Hay una comunidad global de personas que entienden exactamente lo que estás viviendo. Y hay un Dios cuya presencia sobrevive 40 noches sin Biblia en un centro de Kuwait City. Y si estás en el Golfo, en una familia como la mía, con todo el lujo exterior y la búsqueda interior que el lujo no puede callar, busca. Con sabiduría, con cuidado. Pero busca. Porque hay algo que ninguna casa grande ni ningún coche de lujo puede darte. Y ese algo tiene nombre. Antes de que cierres este video, una cosa. Comparte esto. No con texto largo. Solo mándaselo. Porque hay una Laila en tu círculo. Hay alguien que creció con todo lo material y tiene un vacío que nada de eso llena. Hay alguien que busca en secreto y necesita saber que no está sola. Este video puede llegar a esa persona. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal Fe Sin Fronteras. Cada semana hay una vida nueva. Cada semana hay una razón más para creer que Dios no se olvidó de nadie, ni siquiera de las chicas del Golfo que compraban Biblias en librerías de Notting Hill bajo la lluvia. Gracias por escuchar. Que Dios te guarde. Soy Laila, la hija correcta que encontró al padre correcto, y no cambió ese encuentro por nada de lo que perdí. Hay un contraste que atraviesa toda mi historia y que quiero nombrar explícitamente, porque creo que es lo que hace este testimonio específicamente relevante para la audiencia de este canal. El contraste entre el lujo exterior y el vacío interior. Crecí con todo lo que el mundo considera indicadores de una vida buena. Riqueza material, educación de calidad, familia estable y respetada, viajes, oportunidades, el tipo de vida que muchas personas en el mundo desearían tener. Y con todo eso, había un vacío que ninguna de esas cosas podía llenar. Ese vacío no es único de las personas ricas del Golfo, es universal, pero hay algo específico en el contraste de tenerlo todo materialmente y seguir sintiendo ese vacío que hace la pregunta más urgente. ¿Por qué no puedes decirte a ti misma, cuando tenga tal cosa, lo voy a tener? Ya tenías la cosa, y el vacío seguía. El Evangelio tiene algo específico para decirle a ese contraste. Mateo 13:44-46. Las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Un hombre encuentra un tesoro en un campo y de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Un mercader que busca perlas finas encuentra una de gran valor y va y vende todo lo que tiene para comprarla. Vende todo lo que tiene. El costo es total, pero lo hace de alegría, no de resignación, no de sacrificio heroico, de alegría, porque lo que encontró vale infinitamente más que lo que da. Eso fue lo que ocurrió en mi apartamento de Londres. Encontré la perla, y lo que di a cambio, que en términos del mundo era considerable, resultó ser exactamente nada comparado con lo que recibí. Hay algo paradójico en la geografía de mi historia. Jesús vivió y murió y resucitó a pocas horas de avión de Kuwait. Belén está a menos de 2 horas de vuelo. Nazaret, donde Jesús creció, está en la misma región. El Jordán donde fue bautizado está al oeste de donde nací. El Oriente Medio es el lugar de origen del Evangelio. El árabe es el idioma de los primeros siglos del cristianismo en la región. Las iglesias más antiguas del mundo están en Siria, en Líbano, en Egipto, en Etiopía. El cristianismo no vino al Oriente Medio, nació ahí.
Eso significa que cuando una kuwaití encuentra a Jesús, no está adoptando una religión extranjera. Está encontrando al más local de todos, al que nació a pocas horas de distancia de su tierra natal. El Golfo tiene una relación con el pasado cristiano de la región que generalmente no se reconoce. Antes del Islam, había comunidades cristianas en la península arábiga. Hay evidencia arqueológica de iglesias en el Kuwait preislámico. Los comerciantes y los marineros que navegaron el Golfo Pérsico en los primeros siglos llevaban consigo la fe cristiana. No digo esto para hacer un reclamo territorial o histórico. Lo digo para señalar que Jesús no es un extraño en esas tierras. Ha estado presente en el Golfo, de maneras que la historia oficial no siempre cuenta. Y esa presencia continúa hoy. En personas como yo. En las redes discretas de creyentes que existen en Kuwait y en los Emiratos y en Bahrein y en otros países del Golfo. En las oraciones que suben desde apartamentos y cuartos de hotel y centros de rehabilitación. Jesús conoce el Golfo. Siempre lo conoció, durante los 40 días en el centro. Sin Biblia pero con la memoria, los salmos que había memorizado se convirtieron en mis compañeros de noche. Salmo 139. Ese fue el que más repetí. Versículo 7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Cuando las personas me pusieron en ese centro, pensaron que al quitarme el acceso a los recursos externos, me quitaban el acceso a Dios. No entendían que Dios no vive en los recursos externos, ni en los cielos, ni en el Seol, ni en el extremo del mar. En ningún lugar puedes ir donde Dios no esté, incluyendo un centro de rehabilitación en Kuwait City. Aún allí me guiará tu mano. Aún ahí. Esos versos los recité en árabe en silencio, noche tras noche, y cada vez que los decía, la presencia que los versos describían era real y verificable en ese cuarto. No era autosugestión. Era la descripción de una realidad que yo estaba experimentando en tiempo real. El Salmo 139 y los 40 días del centro son para mí inseparables, y los llevaré juntos el resto de mi vida. La palabra libertad aparece mucho en los discursos sobre derechos humanos y sobre religión, y a veces esa repetición la vacía de significado. Quiero decir lo que libertad significa para mí desde mi experiencia específica. Libertad no es poder hacer lo que quieras sin consecuencias. Eso no existe para nadie. Libertad es poder ser quien eres en lo más profundo, independientemente de las consecuencias externas. Cuando entré al centro de Kuwait City, no era libre en el sentido legal ni en el sentido práctico. Estaba confinada, sin teléfono, sin acceso al exterior, con personas diciéndome quién debía ser. Y sin embargo era más libre que en cualquier momento de mi vida anterior, porque en ese cuarto sabía quién era. Lo sabía de una manera que no dependía de ninguna aprobación externa. Era hija de Dios. Eso no podían quitármelo. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no libres de consecuencias, libres de verdad, en el sentido más profundo. Libres en la identidad, libres en la certeza, libres de la esclavitud de la aprobación humana. Esa libertad la encontré en el centro. Y es la que llevo conmigo donde quiera que vaya. En Kuwait, el linaje importa enormemente. Las familias tribales tienen sus genealogías memorizadas durante generaciones. Saber de dónde vienes define en buena medida quién eres socialmente. Mi familia materna lleva su linaje con orgullo. Generaciones de Kuwait, de la tribu, de la fe islámica pasada de padres a hijos. Esa cadena de identidad es real y tiene valor. No lo desprecio. Pero hay otro linaje que descubrí en el Evangelio. Juan 1, 12, 13. A todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No de sangre, no de tribu, no de linaje familiar, de Dios. Ese linaje incluye a personas de todas las tribus de la tierra. Incluye a los kuwaitíes y a los iraníes y a los pakistaníes y a los indonesios y a los egipcios y a los argentinos. Incluye a Karim de Teherán y a Fátima del Cairo y a Rizal de Java y a Roberto de Buenos Aires. Incluye a personas que nunca se conocerán en esta vida, pero que comparten el mismo Padre. Eso es la Iglesia en su sentido más profundo. No un edificio, no una denominación. Una familia que trasciende todas las otras categorías humanas de pertenencia. Esa familia me recibió cuando la mía no pudo. Y eso es un regalo que no sé agradecer completamente. Tengo 27 años. Para muchas personas eso es joven todavía. Y lo es. Tengo mucho por delante. Pero en esos 27 años caben cosas que personas más mayores que yo no han vivido. Kuwait, Londres, la Biblia de 2 libras, la noche de abril, el regreso, los 40 días, la salida, Europa, el bautismo, la distancia de mi madre, la cercanía de Dios que nunca se fue. No los cambiaría, ninguno de ellos, ni los fáciles ni los difíciles, especialmente no los difíciles, porque los difíciles son los que me mostraron lo que soy en el fondo. No la hija de Al-Mutairi, aunque también soy eso. No la graduada de la Universidad Británica, aunque también soy eso. En el fondo, en lo más profundo, soy alguien que fue encontrada por Jesús en una tarde lluviosa de Notting Hill y que lleva ese encuentro como el centro de gravedad de todo lo demás. Eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo.